Es por eso que el día de hoy, durante nuestra sesión informativa, daremos a conocer todos los detalles acerca del estado de protección temporal TPS, el cual beneficia en esta oportunidad a los venezolanos. El día de hoy enfocaremos el tema hacia los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos estudiando o en OPT o en el STEM OPT, en proceso de transferencia de escuelas o con visa de turismo y no saben qué hacer. El objetivo es brindarles información actualizada para que estén bien instruidos antes de tomar cualquier decisión sobre su estatus. El día de hoy nos acompaña el reconocido abogado Héctor Paradisi de The Ackerman Law Firm, experto en inmigración. Sus oficinas, al igual que las oficinas de GR Academic, se encuentran ubicadas en el piso 20 de Brickell City Tower en Miami. Su firma también cuenta con oficinas en la ciudad de Weston. Héctor Paradisi está muy involucrado con la comunidad de venezolanos, donde mantiene posición de liderazgo. Héctor, bienvenido. Muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy y por toda la información que brindarás a la comunidad de GR Academic. Gracias a ti, Ana, por la invitación y por la oportunidad, bueno, de aclarar dudas y de expandir un poquito en el tema de TPS. Eh, una de las cosas importantes es que, a pesar de que tenemos oficinas en Brickell, realmente yo estoy ubicado en Weston. Rara vez me sacan de acá de mi pueblo. Así que, pero sí Bueno, pero estamos en... tenemos unas oficinas en Brickell, correcto. Sí, estamos... Bueno, yo creo que tenemos un número importante. Yo quería un poquito explicarte una de las razones por las cuales me gustó la idea de que hiciéramos este webinar y sobre todo orientado a la comunidad estudiantil, es porque, bueno, obviamente ha sido un boom el tema del TPS. No crean que fue una noticia que nos tomó por sorpresa, fue algo que se viene trabajando desde hace un montón de tiempo, desde hace muchísimos meses, no, años, entre las ONG venezolanas, firmas de abogados, y pues obviamente tomó mayor fuerza cuando se involucraron ya elementos políticos que incidían e influían sobre los resultados, aunque ustedes no lo crean, presidenciales acá en los Estados Unidos. En la medida en que nuestra comunidad ha ido creciendo, ha tenido obviamente mayor influencia en el mercado latinoamericano y en la comunidad más bien latinoamericana. Y Florida siempre ha sido un estado que es esencial para la toma de decisiones electorales. Y eso pues se vio súper claro en estas elecciones bien recientes, al punto que antes de la salida de Trump, él quería obviamente capitalizar lo que ya venía logrando, que era, digamos, subir muchísimo más su popularidad frente a la comunidad latina. Obviamente la postura frente a Venezuela y al gobierno lo colocó en una muy buena posición para hacerlo. Sin embargo, siempre se dejó la parte inmigratoria a un lado y nunca se había logrado un beneficio, a pesar de que las condiciones estaban súper dadas. Estaban súper dadas porque la figura del TPS, si vamos historia atrás, para otros países como Nicaragua, El Salvador, en Honduras, otros países han tenido circunstancias a veces menos graves, políticamente hablando, o de crisis humanitarias, y sin embargo les han otorgado el beneficio. Y realmente las condiciones estaban dadas. La Organización de Naciones Unidas incluso había emitido un documento en el cual de alguna manera incentivaba o invitaba a las naciones a que les dieran incentivos inmigratorios a los venezolanos porque estaban en una situación de crisis humanitaria. Entonces, de modo que eso finalmente se capitalizó en una medida primero del DED que fue en enero y otra que fue más recientemente, que es la del TPS, que obviamente también vino como respuesta de el gobierno de Biden a efectos también de recobrar un poco de popularidad frente a nuestra comunidad, lo cual me parece excelente. Yo no defiendo ninguna postura política, más bien, obviamente, me contenta que de alguna manera salgamos beneficiados de esto y que entendamos, y un poquito es el objetivo
de esta conversación, y la idea es un poco que lo hagamos con esa dinámica de conversación, de modo que yo pueda escuchar un poco las inquietudes, que yo más o menos sé, vengo escuchándolas y vengo entendiendo cuáles son las inquietudes, las preguntas, las dudas, los temores con respecto a esta figura, y al mismo tiempo tratar de irlos aclarando en el camino. La figura del TPS fue implementada en... si tú me quieres interrumpiendo, Ana, con alguna pregunta que tú veas que sea alusiva a algo que estemos conversando, me vas interrumpiendo para no hacerlo monólogo, que se me vaya quedando dormida la gente. Ok, vamos a tratar de hacerlo lo más Lo interactivo. hacemos dinámico, de modo que vamos respondiendo. Yo lo que quiero es explicarles un Ok, poquito en qué consiste, quién califica, cómo califican, cómo aplicamos, si necesitan abogados, no necesitan abogados, qué pasa con los estudiantes, en fin. vamos a empezar por lo básico que es el TPS, qué consiste. Es correcto. Entonces, Luego vamos a hablándoles un poco... lanzar unas preguntas importantes, porfa, no solo que pueden escribir las preguntas por aquí por el Q&A, sino que también el que quiera puede levantar la mano y le podemos dar la palabra, ¿ok? Es correcto. Entonces, bueno, fíjense, una de las cosas principales es la naturaleza de lo de lo que estamos hablando. Y un poquito, y les hablo un poquito del contexto, no por aburrirlos con historia o con información a lo mejor inútil, sino a los efectos de darles contexto sobre lo que es la figura del TPS. La figura del TPS, para empezar, no es que es la primera vez que sacan un TPS en los Estados Unidos. El TPS existe, ya existe para otras nacionalidades. Ocurre cuando existen situaciones humanitarias graves en determinados países que no necesariamente son políticas, sino que son crisis en general que hacen que la vida en ese país se haga muy difícil. Y por lo tanto, entonces se designa a ese país como un país susceptible de obtener una protección de estatus temporal, o a los nacionales de ese país que están en el territorio de los Estados Unidos en un momento determinado. En ese momento determinado, en el caso nuestro, fue, digamos, asignado como el 8 de marzo, y que debía extenderse, digamos, o demostrarse la presencia continua, irónicamente, desde el 8 al 9 de marzo. Obviamente, la residencia continua acá en los Estados Unidos, bueno, pero si yo vine por turismo, ¿cómo es que yo voy a demostrar que yo estaba residiendo acá? Bueno, realmente ese es el aspecto que menos debe preocuparle. Si estábamos con presencia física en los Estados Unidos en ese periodo de tiempo, la realidad es que nosotros vamos a poder argumentar siempre que se tenía la presencia necesaria para poder así, aplicar a esa figura. Obviamente, a la hora de hacer una aplicación y con respecto a este punto de presencia en los Estados Unidos durante ese periodo de tiempo, siempre es bueno que se tenga aunque sea no sé, si saca un teléfono con T-Mobile, AT&T o cualquiera de las operadoras, y está a nombre de uno con fecha previa al momento del 8, o entre el 8 y el 9, eso siempre ayuda. Cualquier cosa que tenga el nombre nuestro, en fin, de todas maneras, si tienen dudas con respecto a esto, lo podemos conversar ya en cada caso en particular, pero realmente ese debe ser la menor de las preocupaciones. Lo importante es que el TPS, su ámbito de aplicación son los venezolanos que estén en el territorio de los Estados Unidos en ese periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Depende, se cuestiona mucho, bueno, pero ¿qué estatus debe tener esa persona? No importa, no importa. La persona puede estar ilegal, la persona puede haber entrado por la frontera o nadando o en barco, y lo importante es que está en el territorio de los Estados Unidos en ese periodo de tiempo y que tiene la nacionalidad venezolana. ¿Ok? Ahora, si esa persona está en un procedimiento de asilo, de judicial, de deportación, etcétera, etcétera, hay ciertos aspectos que hay que considerar y que hay que tomar en consideración, no a efectos de que aplique el TPS. El TPS aplica para esas personas, pero a efectos de cómo se va a utilizar la medida para proteger a esos individuos. Si es que, en definitiva, lo que ocurre cuando se aplica a un TPS y se otorga el TPS para una persona que está en un procedimiento judicial de deportación, básicamente lo que ocurre es que se presenta este TPS, la aprobación del TPS, y el juez no significa que va a cerrar el caso y que no va a analizar los méritos del asilo. Lo que significa es que el caso va a quedar administrativamente cerrado una vez que se terminen los procedimientos judiciales correspondientes a la deportación. Puede existir la orden de deportación, lo que pasa es que no se va a ejecutar en virtud del TPS, porque existe una medida de protección.
esa medida de protección implica que nosotros vamos a estar amparados legalmente en los Estados Unidos, podemos permanecer en los Estados Unidos durante ese periodo de tiempo. Entonces, Pero, perdona, ¿cómo? entonces Héctor, Ajá. sería importante decir, ¿Quién me habla? Ana Karina, estoy con Ana Ah, Cecilia. ok. ¿Cómo Sería estás, Ana importante, Karina? ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy Sería bien. importante decir que todos los venezolanos son elegibles para el TPS, sin embargo, sí es recomendable mantener el estatus con el que ellos ingresaron, pues el TPS es un amparo y no un estatus, aunque su nombre se llame, Me gustó, Ana tenga la Karina. palabra estatus. Me gustó, pero fíjate algo, sí vamos a hablar de eso, de mantener el estatus, sobre todo porque la mayoría de las personas que están acá están vinculadas de alguna manera con un tema estudiantil. Sí, hay que proteger nuestro estatus. Lo más valioso que hay en los Estados Unidos es el estatus legal que tenemos en los Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros entramos acá a los Estados Unidos, si perdemos ese estatus, de alguna manera estamos sacrificando las posibilidades que tenemos eventualmente de convertirnos en residentes. Esa es la realidad. Entonces, muchas veces cuando hacemos una planificación inmigratoria, tenemos que hacerla en el contexto de el objetivo principal, que posiblemente, asumo, en la mayoría de los casos, digamos el 90% o más de las personas que están conectadas, es obtener la residencia permanente. Entonces, si nuestro objetivo es obtener la residencia permanente, tenemos que tomar en consideración un aspecto importantísimo del TPS. El TPS te va a dar un estatus temporal y te da un estatus legal temporal en los Estados Unidos durante su vigencia. Pero en el momento en que uno pide la residencia, cualquier tipo de residencia que pidamos, a menos que sea por petición de esposos o de hijos ciudadanos, se analiza cuál es el estatus previo que tienes para poder hacer ajustes desde los Estados Unidos. Eso es importante. ¿Qué pasa con el TPS? Que cuando tienes el TPS, lo que ha dicho la jurisprudencia o los precedentes en otros casos de otras nacionalidades, es que la única manera en que tú puedes hacer un ajuste de estatus viniendo de TPS es que para el momento en que tú hayas pedido el TPS y te hayan aprobado el TPS, ojo, importante, que te hayan aprobado el TPS, hayas tenido un estatus legal, nunca hayas abandonado tu estatus legal. Ejemplo clásico, entramos como turistas, hicimos un cambio de estatus para estudiar inglés, nos quedamos acá, estamos estudiando inglés, pero estamos hartos de estudiar inglés. Ya llevamos 17 niveles de inglés y seguimos en esto. Y salió el TPS y ya, tiro la toalla. No, no tiremos la toalla, nos falta un nivel más. Vamos a seguir en ese nivel unos meses más hasta que te aprueben el TPS, porque el momento en que te aprueben el TPS, ya tú de alguna manera tienes la garantía de que tú mantuviste la continuidad, de que tú pisaste los Estados Unidos hasta el momento que te otorgaron el TPS. Es importantísimo mantener el estatus hasta que tengas hasta que te concedan el estatus. Ahora, esas personas que entran o que están recientemente ingresadas en los Estados Unidos y que coincidió con la aprobación del TPS, puede ser que hayan entrado entraron como turistas, perdón, y están dentro de los 3 meses que llegaron y tal y qué sé yo, y no saben qué hacer, si meter TPS, si meter visa estudiante o esto o lo otro. La recomendación que podríamos darle es que se hagan las dos cosas, porque de alguna manera, la única manera que tú tienes para garantizar que vas a tener estatus legal, independientemente de lo que pase con el TPS, es que tú pidas una extensión de turista, pero la extensión de turista idealmente que sea justificada por un tema de estudio. Pero si tú pides una solicitud de extensión conjuntamente con un cambio a estudiante, mientras que paralelamente esperas la respuesta del TPS, es la situación ideal, porque el día de mañana no todos los casos son idénticos, podría ocurrir que el TPS sea negado y nos quedamos sin el chivo y sin el mecate. Entonces, si no, la idea es que si el TPS por X o por y ya vamos a ver las razones por las cuales ese TPS podría ser negado, si por X o por Y el TPS es negado, mantenemos nuestro estatus legal bajo la figura de una estatus estudiantil o de extensión. Eso es importantísimo. Entonces, estamos hablando un poquito disperso, pero yo creo que de modo de abarcar la mayor cantidad de información que es relevante para las personas que están acá atendiendo. Lo más importante es qué es el TPS. Ya sabemos que es una medida de protección temporal a quienes protege a los venezolanos que están en el territorio de los Estados Unidos en este periodo de tiempo que les acabo de decir, entre 8 y el 9 de marzo. ¿Cuáles aspectos son
cuestionables con respecto a quiénes pueden aplicar. Bueno, ese yo creo que es el punto más importante de todo el TPS para nosotros los venezolanos, que probablemente no aplicaba a la mayoría de los TPS de otras nacionalidades. En nuestro caso es muy diferente. Fíjense, nuestra firma ha asesorado a la mayor parte de los actuales dirigentes del gobierno de Guaidó, incluyendo a Carlos Vecchio, Lester Toledo, una cantidad de personas con las que estamos en contacto. Sabemos qué está pasando porque estamos en comunicación con las personas que están involucradas con esto. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque no hay mucha claridad en cuál va a ser el tratamiento que va a dar los funcionarios de inmigración a ciertos casos en particular. La mayoría de los casos de los venezolanos que entraron con un pasaporte venezolano y cuyo último lugar de residencia fue Venezuela, no tienen discusión, independientemente de que estén con o sin estatus en los Estados Unidos e independientemente de que estén con una visa estudiante o con un asilo o sin asilo o con un asilo pendiente. Todas esas personas calificarían 100%. La cosa se empieza a complicar cuando las personas tienen por ejemplo, una doble nacionalidad. Esa es la primera complicación. Cuando tenemos una persona que tiene una doble nacionalidad y utilizó esa segunda nacionalidad para entrar al territorio de los Estados Unidos, ahí hay un tema un poco más complejo que hay que analizar y que ya ha sido tratado en casos precedentes para otras nacionalidades. Por ejemplo, un caso de un haitiano que entró a los Estados Unidos con pasaporte canadiense, en ese caso, ellos dijeron, bueno, perdón, este caso está negado. Y la Corte de Apelación dijo, espérate un momentico, no puedes negar este caso porque esta persona nunca vivió en Canadá. Hay un principio que en inglés se denomina firm resettlement, que básicamente mal traducido sería algo así como reubicación firme o restablecimiento firme. Básicamente lo que significa es que si tú saliste de tu país y te estableciste realmente o te consolidaste en otro lugar, generaste arraigo en otro lugar diferente a Venezuela antes de entrar al territorio de los Estados Unidos, ocurrió ese restablecimiento, esa reubicación firme en ese otro lugar, siempre y cuando la presencia en ese lugar no haya sido temporal o por turismo o incidental o ciertos elementos adicionales que podrían haber hecho que esa visita haya sido más temporal de lo que era permanente. Cuando logramos demostrar esto, es muy posible que las personas, siendo venezolanas, pero que hayan entrado con un pasaporte no venezolano, puedan calificar al TPS si podemos argumentar y demostrar que realmente esa nacionalidad no afectó nuestro arraigo a Venezuela. Nuestro último lugar de residencia habitual era Venezuela, pero yo entré a los Estados Unidos con el pasaporte que tenía. Las personas que están acá, como les decía, el embajador, esta conversación ya la ha tenido con altos funcionarios del Departamento de Seguridad, de Homeland Security, y todavía no le confirman frente a frente que lo van a aceptar, pero realmente ya existen precedentes, como el caso del haitiano, que les acabo de mencionar, que ya dijeron que sí, que una persona que demuestre que no se haya reubicado de forma firme, generando arraigo en otro lugar diferente a Venezuela antes de entrar a los Estados Unidos, va a calificar para el asilo. Para el TPS. Ahora bien, hay cantidades de variantes de casos que hay que analizar. Por ejemplo, las personas que, habiendo entrado con otro pasaporte o con el mismo pasaporte venezolano, van a tener, entraron pasaron primero por otro país y se establecieron primero en otro país antes de entrar a los Estados Unidos. Y eso probablemente es la mayor incógnita que se tiene en este momento. Y ese caso vamos a tener que analizarlo puntualmente. ¿Por qué? Porque vamos a tener que básicamente desarrollar una argumentación en cada caso que le corresponda para poder convencer al funcionario que lo va a analizar caso por caso, y hay que hacer una argumentación que justifique que realmente no hubo esa reubicación con arraigo en otro lugar, sino que fue incidental o que las razones X o Y dieron a que esa persona tuviese que irse de ese otro país.
De modo que cada caso tiene sus variantes y es muy específico. Y eso de alguna manera, esto que te menciono, que les menciono, atiende un poco o responde un poco también la pregunta de qué debemos acompañar con nuestra solicitud de TPS, que seguramente es uno de los siguientes puntos. Realmente, no, para cada caso hay que adjuntar cierta información diferente. ¿Por qué? Porque no todos los casos son idénticos. Entonces, por ejemplo, en el caso de las personas que tenemos, ¿cómo se llama? Que tenemos un pasaporte venezolano y venimos de Venezuela y entramos con pasaporte venezolano y no tenemos, bueno, en ese caso vamos a necesitar probablemente la menor cantidad de documentos posible. ¿Cómo cuáles? Bueno, nuestro pasaporte venezolano, sí, que deberían tenerlo, me imagino, porque si no, no tendrían que, si lo perdieron, no pasa nada, con la partida de nacimiento se puede enviar el caso. Cualquier documento que demuestre la nacionalidad. Demostración, obviamente, que estábamos acá en el territorio de los Estados Unidos durante el periodo de tiempo que aplica, que es dentro del 8 entre el 8 y 9 de marzo. Documentación, que puede ser cualquier documento, ojo, que lo confirmen, entre otras cosas, el pasaporte. El pasaporte dice cuándo entramos y cuándo nos fuimos. O sea, si estamos acá, no pasa nada. Pero obviamente, en la medida en que el caso va haciéndose más complejo, vamos a tener que ir anexando ciertas otras cosas. Como por ejemplo, bueno, necesitamos demostrar que si vivimos en otro lugar fue incidental. Muchas veces ya las personas que están llegando recientemente han pasado o han pisado otro país antes de, en cuyo caso hay que acompañar también la petición de evidencia de que veníamos, de que esas personas vivían en Venezuela, información lógica, contratos de alquiler sí que lo tenemos, un documento de propiedad de allá, los recibos de luz, teléfono, cosas por el estilo que demuestran que estábamos realmente viviendo por allá. Claro, no sé si tienen... Sí, que cada caso es completamente personalizado, ¿no? Y por eso es que hay que ir viendo caso por caso. Sí, sobre Tenemos todo... bastantes preguntas. Vale, ve disparando si quieren. Ok, bueno, tenemos 3 personas que levantaron la mano para hablar. Ahora Ana Carolina les va a dar chance para hablar. Ok. Si inicio la universidad con TPS y no lo renueva, ¿puedo luego pedir una visa F1? ¿Cómo estás, Sí, Basi? Yo la conozco a ella. ¿Cómo estás, Basi? Mira, cuando tú pides el TPS y tú vienes ya con un estatus F1, tú no pierdes el estatus F1 a menos que dejes de estudiar y dejes de cumplir con las exigencias para poder mantener tu F1. Es decir, si tú hoy, y vamos a poner un caso más particular que es el tuyo, Basi, porque además te debía esta respuesta. Cuando tú pides una visa desde el exterior, entraste como estudiante a los Estados Unidos, que no es exactamente el caso, pero ok, entraste a los Estados Unidos con una visa de estudiante y pides el TPS te protege y te puede dar un permiso de trabajo, siempre y cuando no choque con tu carga académica y con tu horario académico. Si tú continúas con el programa en base a lo que está establecido en la I-20, tú mantienes el estatus F1 y si el día de mañana el TPS no lo renuevan, tú mantienes el F1 y te retrotraes al mismo estatus que tenías previamente al momento de que te aprobaron tu TPS. Siempre y cuando hayas mantenido siempre las mismas condiciones. No puedes dejar que se te venza la I-20, no puedes dejar que te cancelen el SEVIS y no puedes dejar que ocurran las cosas que típicamente te cancelarían tu visa de estudiante. Okay. O que no sería necesario tener que pedir nuevamente la visa F1 porque ya la mantendrías en la medida en que las condiciones estén dadas. Mayder González, si tengo F1 y solicito TPS, ¿tengo que seguir pagando el college? ¿Qué pasa si quiero volver luego a estudiar? Si tengo F1 y solicito TPS. Bueno, eso es una pregunta que se va a ir repitiendo. Si tú tienes un estatus F1,
mi sugerencia es no sueltes el estatus F1 hasta que ya te aprueben el TPS. Ahora, si tu intención, si tú dudas realmente que el TPS vaya a ser renovado dentro de 18 meses, yo no tengo la menor duda de que va a ser renovado. Pero si tú lo dudas y están en su derecho de dudarlo, y quieres ser extra conservadora, tú puedes mantener, como te digo, las dos cosas. Tú puedes continuar estudiando en la medida que tú mantengas el TPS. Y siempre y cuando mantengas la I-20 y tu CEBIS activo, tú vas a seguir siendo F1. Tú vas a seguir siendo F1. El tema está en lo que sea tu objetivo principal. Porque si tu objetivo principal ya no es estudiar, entonces en ese momento tú tienes que tomar ciertas decisiones de cómo vas a hacer luego para hacer una transición del TPS a otro tipo de estatus migratorio, que de pronto sería bueno hacer como un enlace o como una continuación de esta charla luego sobre todos los tipos de planes de inmigración, de cómo pasar después de estudiante a una residencia, o de cómo pasar de un TPS a una residencia, o cómo hacer una planificación inmigratoria y en general. Porque realmente todas las preguntas que ustedes me hacen van asociadas a un plan o a un objetivo final, que es hacerse residente, y no necesariamente al de si quiero estudiar o no quiero estudiar, o si mantengo el TPS o no mantengo el TPS. Todo va en función de cómo hago para preservar y cuidarme y protegerme para un objetivo final, que es luego hacerme residente de los Estados Unidos. Y realmente el mejor consejo que les puedo dar es mantengan siempre un estatus desde el momento en que entraron hasta el momento completo, la continuidad completa hasta que se hacen residentes. Y eso lo logran. Si entraste como turista y ahora eres estudiante, si quieres pasar a TPS y no quieres estudiar más, espera que te aprueben el TPS. Si entraste como turista y todavía no has pedido visa estudiante, pide tu visa estudiante, pide una extensión de turista, mantén ese estatus hasta que te aprueben el TPS al menos, porque eso es lo que te va a dar la garantía de que tienes digamos, que en caso de que te nieguen el TPS por X o Y razón. ¿Ok? Claro. Tenemos hoy. Buenas tardes, gracias por este foro informativo. Mi pregunta es, yo estoy en estos momentos con una E1 y tengo una EAD por OPT de la visa. ¿Debería yo meter la extensión de mi EAD junto, el permiso de trabajo para los que no saben, junto con la petición para TPS de una vez, o debería esperar a que se acerque la fecha del vencimiento de la EAD? Bueno, eso es una decisión tuya, pero básicamente sé eficiente en la forma en la que lo hagas. Es decir, si ya tú pediste el EAD, si ya tú tienes tu permiso de trabajo vigente, que correspondiente al OPT, depende si es un STEM OPT o no es un STEM OPT, porque depende de la duración que tenga. El TPS, el permiso de trabajo del TPS, te lo van a dar hasta la duración de los 18 meses o por un año, lo que sea menor. Eso es básicamente lo que dice la normativa. De aquí a que lo aprueben, yo calculo que va a estar cerca de faltar un año para el momento en que nos lo aprueben. Si tu OPT va a estar vigente por más tiempo, más allá de septiembre, pide nada más el TPS y te quedas ya con tu TPS, y el día de mañana, cuando tú quieras, puedes pedir el permiso de trabajo. No lo tienes que enviar todo de forma conjunta. Puedes enviar solamente el TPS, y ya después que se te vence tu OPT o que esté próximo a vencerse, con un tiempo de anticipación, porque ahorita los tiempos de procesamiento están larguísimos para los permisos de trabajo, envías tu solicitud de permiso de trabajo. La puedes enviar en cualquier momento, siempre y cuando el TPS lo hayas metido oportunamente. Okay. Ahmed, hola, tengo una pregunta. Una vez que tengamos el TPS y queramos dejar la F1, ¿qué debemos hacer? ¿Hay que notificar al college o hay que notificar a diferente entidad? Como te digo, si dejas de estudiar, pierdes el estatus F1. Si eso no te importa, no pasa nada, siempre y cuando ya el TPS haya sido aprobado. Tú no tienes que notificar. La notificación obviamente es una cortesía de repente al college, pero que ellos mismos te van a hacer seguimiento en la medida en que vean que tú no estás asistiendo, van a contactar, te van a decir, mira, está faltando, vas a perder, te van a cancelar el SEVIS, etcétera, etcétera. Ya una vez que te cancelan el SEVIS, ya tú dependes solamente del TPS. Eso es lo importante. Y lo importante es que ya estés buscando una estrategia para migrar del TPS a una residencia.
De igual forma, nunca está de más avisar al college o a la universidad donde estén estudiando, porque hay casos de estudiantes que de repente pudieran tener alguna deuda pendiente o algo, y para que eso después no vaya a pasar a problemas mayores, siempre es bueno notificar. Víctor, una pregunta. Yo soy un estudiante en OPT que vence en enero 2022. Del área STEM. Tengo el STEM OPT, que sería desde enero 2022 a enero 2024. Si pido TPS, ¿aún puedo pedir el STEM OPT? Si tengo el TPS... sí, Si tengo el TPS aún en OPT, ¿cómo hago para mantener mi estatus asumiendo que no puedo optar por STEM OPT? no, sí puedes aplicar al STEM OPT. Lo que pasa es que, como les digo, es un tema de eficiencia. Yo trataría de pedir un solo de los permisos de trabajo, o el del OPT o el del TPS. En la medida en que tu TPS te lo aprueban, ya tú estás cuidado porque tú tienes tu estatus protegido. Aquí lo que tienes que siempre calcular es que nunca tengas un gap o un periodo de tiempo sin permiso de trabajo, porque pierdes de pronto la posibilidad de mantenerte en un lugar que te guste donde estés trabajando. Entonces, con el STEM OPT, a veces la ventaja de mantener el STEM OPT, debo decir, es que estás manteniendo un estatus legal adicional al TPS. Si el día de mañana, mientras tú estás en tu STEM OPT, no renuevan el TPS, tú mantuviste el estatus de estudiante, y cuando se vence el STEM OPT podrías hacer un reinstatement otra vez y volverte a inscribir para estudiar. De modo que, fíjate que de esa manera preservas mucho más y no te cuesta nada porque estarías manteniendo el estatus legal y mantendrías un permiso de trabajo. La única desventaja, por eso que hay que analizarlo, la única desventaja del STEM OPT es que es un poquito más riguroso con respecto a cómo deben ser las características de empleo. Y también es riguroso cuando estás desempleado. Entonces, si tú tienes un STEM OPT y no tienes trabajo y pasan, creo que son, y ayúdame, ¿cuánto es? 3 meses. Creo que son 3 meses sin estar empleado, puedes perder el STEM OPT, pierdes el STEM OPT, el permiso de trabajo, y al mismo tiempo pierdes tu estatus legal. Entonces, el TPS o el permiso de trabajo del TPS no te obliga a estar empleado. El STEM OPT sí te obliga a estar empleado. En cambio, el OPT regular es menos riguroso. Puedes incluso hacer trabajo voluntario, etcétera, etcétera, y no hay tanta rigurosidad con su... Entonces, en conclusión, temas para todas las preguntas asociadas a OPT, ¿a qué hago? ¿OPT o permiso de trabajo con TPS? Sugerencia: si puedes, mantén el OPT porque te mantiene tu estatus legal como estudiante, y si el día de mañana, por X o por Y, el TPS no funciona, vas a poder contar con el estatus F1 por el OPT y hacer después una reanudación, un reinstatement de tu estatus F1 para protegerte. Como siempre, aquí les estoy hablando de protección de estatus legal. Claro. Él hace también otra pregunta sobre si con TPS podría optar una petición familiar en un futuro. Sí, absolutamente. El tema, como siempre, es si mantuviste estatus legal en los Estados Unidos durante tu permanencia acá, las peticiones familiares que te hagan, depende obviamente del vínculo, si es padre, si es hijo, si es hermano, si es esposo, depende de los tiempos de procesamiento. Pero si has mantenido el estatus legal hasta tu fecha de prioridad, que es cuando te corresponde aprovechar la residencia por la petición familiar, no hay ningún problema, sí, no es excluyente. Okay. Hay varias personas que han levantado la mano y les voy a dar la palabra. Vamos a comenzar por María Rosales. María, ¿tienes la palabra, por favor, para hacer tu pregunta? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos muchísimas personas tratando, así que vamos a tratar de ser un poquito puntuales. Ok. Bueno, mi pregunta es muy puntual. Yo tengo estatus F1, pero me quiero cambiar al TPS, o sea, quiero hacerlo del TPS. Sin embargo, mi objetivo en realidad es hacer un máster. Entonces, no hay problema en que me aprueben el TPS y al mismo está tiempo buenísimo. un María, en máster. esos casos es perfecto que tú mantengas tu estatus de estudiante, y porque te da una doble protección. Lo que estás manteniendo es F1, la mantienes viva, la mantienes con servicio. La única desventaja quizá de eso es el costo estudiantil, ¿no? Que de pronto si aplicas con máster o con TPS, y eso sí no lo sé, Ana Cecilia, ustedes a lo mejor nos pueden guiar. No sé si los consideran in-state con el TPS a efectos de la reducción de una tarifa, ¿puede ser? Eso es lo que quiero saber, sí. No, normalmente
Sí, ya tiene que haber, dame un momento, por favor, que Ana Karina quiere responder, Ana Karina quiere responder esta pregunta. Sí, no, depende de la escuela. Sin embargo, normalmente las instituciones buscan que la persona sea realmente in-state. Para tener matrícula local tienes que haber pagado taxes y tienes que demostrar que estás viviendo aquí. Hay Ok. casos en que el estudiante puede hablar con la universidad y logra ese in-state tuition. Sin embargo, en la mayoría de los casos pagas el mismo monto. Pero fíjate, María, yo creo que tienes más posibilidades de que te traten como in-state con TPS definitivamente Claro, a las que tendrías con la visa de estudiante internacional. Cuando eres visa de estudiante internacional, hagas lo que hagas, no vas a calificar para el in-state reduced tuition. Sí, permiso. Sin embargo, también tenemos que dejarles saber a los estudiantes que hoy en día hay varias becas a las cuales ellos pueden aplicar por ser estudiantes internacionales. A ver. Entonces sería importante saber a qué universidad quieres ir, qué máster quieres hacer y dependiendo del caso, nosotros te decimos, mira, puedes conseguir un programa de estudio que te cuesta X con precio de estudiante internacional, pero con la beca, versus un precio in-state donde estás únicamente amparado por el TPS y estarías abandonando tu estatus de estudiante. Exacto. Claro, si Y de todas- económicamente hablando necesitas algún tipo de ayuda, entonces lo ideal sería personalizadamente conversar con nosotros para ver cuál es el plan que más te conviene para mantener tu visa de estudiante. ok, ok, gracias. A ti. Ok, tenemos otra pregunta, Liliana Rodríguez. Ok, Hola, te escuchamos. ¿me oyes? Sí, te Bienvenida. escuchamos. Sí, Ah, gracias. ok, hola, gracias. Buenas noches. La pregunta, bueno, el caso es porque tengo a mi hija. Ella tiene una visa de estudiante hasta el 2024. ¿Valdría la pena que ella solicite el TPS? ¿Verdad? Y si cuando solicite el TPS ¿Me repites? Perdón, ¿ella está aquí con qué estatus? con visa de estudiante Hasta el Ajá, 2024. hasta el 2024, ok. ¿verdad? Ella valdría la pena que también solicite el TPS. Sí, yo creo que sí, porque primero es una medida de protección para que si no aplica dentro de estos primeros 6 meses, se va a hacer difícil que aplique luego, ¿no? No es imposible, ojo, aplicar al TPS luego, con posterioridad al periodo de gracia, que eso es una cosa que no les había dicho. Ok. Ustedes saben que legalmente se estableció un periodo de tiempo que es hasta el 5 de septiembre para hacer la aplicación del TPS. ¿Es posible aplicar después de esa fecha? Sí, en casos excepcionales en los que en los que tú tengas otro tipo de visa. Por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, una visa de estudiante o una visa de trabajo o cualquier otra visa en los Estados Unidos o estás en un ajuste de estatus por un proceso de residencia, pero ese procedimiento o esa visa venció o se acabó, etcétera, etcétera, tienes 60 días después de ese último vencimiento para poder hacer la solicitud siempre y cuando califiques a los elementos básicos, que es que hayas estado presente en los Estados Unidos el 8 o 9 de marzo y sea venezolano. En el caso de ella Ajá. puede aplicar. Lo que es que si ella quiere estudiar y quiere continuar estudiando, que lo haga y no pierda su estatus de estudiante y así mantiene las dos cosas, las dos medidas de protección. Ajá. Claro, volvemos a lo mismo. No está de más que aplique el TPS, pero lo ideal es que mantenga su estatus. Ok. Y se puede, estuve viendo que se podía pedir el TPS y el permiso de trabajo aparte, o hay Sí, que correcto. solicitarlos, Se o pueden siempre hay pedir de que forma solicitar las dos conjunta o cosas. puedes esperar que te aprueben el TPS y después pides el permiso de trabajo. Y eventualmente también puedes pedir un parol de viaje. Ajá. Y una preguntita más, el permiso de trabajo, perdón, el TPS tiene una duración, después que te lo aprueban, tiene una duración de 18 meses. O la No, duración de 10. tiene la duración de la vigencia actual del TPS, que es hasta septiembre del 2022. En ese momento, 30 días antes, debemos enviar la renovación. Ok, Ah, ok, tienes que renovarlo. vamos a aceptar la palabra hasta Juan Caputo porque es que es demasiada gente haciendo preguntas. Ok, muchas gracias, Liliana. Gracias a ustedes, gracias. Miguel, te vamos a dar la palabra, por favor, para que hagas la pregunta que quieres hacer. Buenas noches.
Mi nombre es Miguel Ferrer. Me encuentro con, soy médico venezolano. Formo parte de, también aprovecho para decirles que formo parte de la Organización de Estudiantes Venezolanos en el Exterior, que ya tenemos bastantes años trabajando aquí en Estados Unidos y que, bueno, vinimos a pelear aquí por lo de Cadivi estudiantes y ya tenemos bastante lucha aquí con los estudiantes, ¿no? Estamos a la orden. En cuanto a los médicos venezolanos, muchas preguntas han surgido. De hecho, tenemos grupos preguntando. Gracias y los felicito por este webinar. La pregunta, tenemos F1 muchos médicos venezolanos y queremos optar por el ECFMG, el USMLE STEPS. Entonces, la disyuntiva de los médicos venezolanos, cada vez que nos reunimos con abogados, que preguntamos, nos dicen es un tema bastante gris, hay que preguntar, hay que asesorarse, pero nadie te dice a ciencia cierta qué vamos a hacer. La pregunta clave son dos nada más. Número uno, F1, los que tenemos F1 y queremos optar por un posgrado. Podemos soltar la F1, agarrar solo TPS, quedarnos solo con TPS y luego aplicar al hospital para obtener la H1B o J1. Esa es la pregunta 1. Y la pregunta 2 es, ¿podemos hacer posgrados en los hospitales solo con TPS? O a juro tenemos que soltar después el TPS y optar por la visa H1B y la J1. Muchas gracias, feliz noche. Tú sabes que eso no es necesariamente una pregunta legal. Es más una pregunta sí es legal, pero es de regulación sobre el procedimiento de equivalencia para los médicos, y yo sé que es complejo. Yo conozco más o menos cómo funciona. Tengo varios clientes que son médicos, que han hecho sus steps y que han logrado la equivalencia. Entiendo la disyuntiva, entiendo además la dificultad con respecto a la visa J1 especialmente. ¿Por qué? Porque la visa J1 típicamente viene con una condición de que debes regresar luego a tu país por al menos 2 años, a menos que tengas un waiver, que entiendo, ahorita hay otras figuras de waiver que se están analizando, aparte Miguel, o sea, que seguramente conoce, del trabajo en zonas rurales o en zonas underserved. Que también se está manejando a través de la embajada y te hago el enlace si lo necesitan, porque entiendo que están haciendo las cartas a través de la embajada para que puedan quedarse de no objeción. Son las cartas de no objeción para que se puedan permanecer después del vencimiento, del cumplimiento de la visa. Ahora, respecto a la primera pregunta, realmente lo que te pide el hospital es o una H1 o una J1, porque ambas visas te dan la oportunidad, de alguna manera, de percibir una compensación a cambio de tu trabajo. De modo que si tú tuvieses un permiso de trabajo, desde mi punto de vista, no tendrías necesidad de tener que mantener el estatus F1 y mucho menos tener que luego migrar a la J o a la H. Eso es mi entendimiento. De nuevo, esto no es una pregunta que necesariamente sea exclusivamente migratoria, sino más regulatoria con respecto a la parte de la equivalencia médica. Y lo mismo con el posgrado, porque depende de la exigencia que te hagan los posgrados. Tú puedes con un TPS estudiar, tú puedes con un TPS también trabajar, de modo que el TPS en principio debería ser suficiente para que tú cumplas ambas funciones, tanto la inicial para hacer no me acuerdo cómo se llama, no me sé la sigla, como luego para hacer los posgrados. Yo creo ECFMG. Sí, yo creo, sin estar totalmente seguro, porque desconozco bien cómo es el tema regulatorio en el ámbito de aceptación y admisión en el tema médico, que el TPS debería darte las herramientas para hacerlo. Pero no estoy seguro. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Bueno, por aquí tenemos otras preguntas que nos pusieron en el chat. Isaac Chocrón. ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo estás? ¿Uno puede continuar estudiando y tener TPS con permiso de trabajo? Tengo entendido que trabajar con EAD Card mientras estás tomando tus clases F1 no es legal. ¿Se puede tener TPS sin permiso de trabajo y F1? Sí, lo que respondió. No estoy seguro si con el permiso de trabajo se puede. Sí, bueno, esto ya fue respondido. Tú sabes que el tema de, efectivamente, el permiso de trabajo o sea, trabajar mientras estás estudiando normalmente es ilegal, pero por un tema de estatus legal.
más que de imposibilidad de hacerlo. De hecho, existen permisos de trabajo que se conceden por lo que se llama el extreme hardship, que es cuando las condiciones que dieron lugar o tus condiciones económicas cambiaron adversamente y por lo tanto ya tú no estás en condiciones de poder costear tus gastos acá en los Estados Unidos durante, o el tuition, etcétera, etcétera. De modo que en esos casos se puede solicitar un permiso de trabajo mientras estás estudiando, siempre y cuando no choque con tu plan de estudio. Perdón que te interrumpa, pero también es importante aclarar que eso también es posible hacerlo para estudiantes de inglés. Entonces, Es correcto. sí, de mucha Siempre y gente no. cuando tengas un año ya, ¿no? Estudiando. Sí, hay ciertas características que deben cumplir y por eso es bueno que la asesoría sea personalizada, que nos contacten personalizadamente, pero sí, sí es posible. Pero Isaac, en respuesta a eso, no le tengas miedo a tener tu permiso de trabajo mientras estás estudiando, siempre y cuando no choque con tu horario estudiantil. Tú no estás obteniendo el permiso de trabajo ni estás trabajando de forma ilegal. Es de la misma manera en que las personas acá en los Estados Unidos con residencia o ciudadanía van a estudiar y en las noches van y pagan van y trabajan para poder pagar costear mientras que no choque con tu dinámica y con tu carga académica, no deberías tener ningún problema. Ok, a ver. Tenemos, a ver, Javier Albino. Vamos a darle la palabra a Javier Albino. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mira, tengo solamente dos preguntas muy sencillas también. Una es si nuestro TPS entrará en una futura reforma migratoria. No sé si saben que viene también algo parecido para tanto salvadoreños, centroamericanos generalmente. Y lo otro, si el permiso de trabajo del TPS afecta la F1 directamente, dado que es una violación directa, ¿no? Aunque hablaron ahorita un poquito más, pero no sé si pueden extenderse un poco. Gracias. Ok, fíjate, Javier, el tema de la última pregunta que me hiciste es en relación a la Al permiso de contradicción trabajo entre una con el visa TPS. estudiante y el permiso de trabajo. Como te digo, hay muchas ocasiones en las que se conceden permisos de trabajo, bien sea por CPT o PT, siempre y cuando no choquen con la dinámica de tus estudios. Y es verdad que realmente trabajar dentro de la figura de estudios internacionales contraviene el principio general del estudiante internacional. Sin embargo, hay condiciones atípicas que en las cuales estarías en el momento en que haces un TPS. Primero, que estás aplicando una medida de protección en virtud de una determinada crisis que hay en tu país y de alguna manera estás en ese momento protegiéndote de la necesidad de tener que regresar a tu país en el momento en que se acabe tu estatus de F1, por llamarlo de alguna manera. Si tú no violas el horario estudiantil y no transgredes el horario estudiantil, no hay choque con tu dinámica estudiantil y por lo tanto puedes hacer la petición del permiso de trabajo. Eso yo sé que es debatido, ese es mi criterio, digamos. Porque he escuchado a otros abogados diciendo que no lo deben hacer y entiendo las preocupaciones. No, en la medida en que no hay choque con las actividades asociadas al estatus estudiantil, no habría problema. Ok, leyendo. Y él me hizo otra pregunta, pero no la recuerdo. Ok, Javier. bueno, la siguiente pregunta era solamente si nuestro TPS venezolano entraría en lo que están ahorita discutiendo en el Congreso, que es una futura reforma migratoria. Bueno, fíjate, yo les diría, ni se maten pensando en la reforma inmigratoria, porque para que esa reforma tenga la posibilidad de convertirse en ley o ese bill, tiene que superar las dos cámaras. Sí, pasó una porque tienen mayoría los demócratas, pero necesitan los demócratas 60 votos en el Senado para que eso ocurra y no los tienen 50, y 10 senadores que voten a favor de la legalización va en contra del principio conservador de los republicanos, de modo que lleguen a un acuerdo de legalización. Ojo, yo creo que debe haber, pero bueno, eso no es tema del debate. Una amnistía, debe haber una regularización, pero no va a ocurrir de la noche a la mañana y va a sufrir mucho debate y muchos cambios en el camino antes de que se convierta en ley. En todo caso, te comento, Javier, el TPS
la reforma plantea un camino a la residencia a los poseedores de TPS, pero no asociado a una nacionalidad. Van hacia toda la figura de los TPS, siempre y cuando se cumplan ciertos parámetros. De modo que sí nos aplicaría a los venezolanos también. Ok, bueno, muchísimas gracias. Aquí tenemos otra pregunta que nos hicieron previamente al seminario. Soy turista. ¿Por qué es recomendable hacer un cambio de estatus a estudiante paralelamente al TPS? Bueno, creo que esto que ¿por qué es Soy importante turista. hacer el cambio? Es un Sí. tema de protección de estatus. Es un tema de protección de estatus. Si el TPS falla, Sí. tienes la posibilidad de ampararte en el... Sí, lo que venimos diciendo es lo recomendable. Mantener un estatus, mantenerse legal. Los que están estudiando, manténganse como estudiantes. Los que están como turistas pueden aplicar a un cambio de estatus a estudiantes. Hay personas que se asustan, pero es que eso es muy caro. No, no es muy caro. Nosotros en R-Academy vemos personalizadamente el perfil de cada estudiante. Tú quieres, estás buscando una opción económica o estás buscando una opción muy bien rankeada. ¿Qué estás buscando? Y en base a eso te ayudamos en la selección del programa ideal, y de la mano de Ackerman, entonces vamos con toda la parte legal de todos los procesos legales. Sí, correcto. De la mano de Paradis. Ojo, después de la aprobación del TPS, si mantuviste el estatus hasta el momento en que lo aprobaron, y ojo, que no es lo mismo que hayas enviado la solicitud a que haya sido aprobada, siempre y cuando ese cambio haya ocurrido, tú vas a poder siempre mantener y demostrar que mantuviste estatus legal. Eso es importante. Sí, porque también está el caso de perdí el estatus de estudiante. Me recomendaron recuperarlo aplicando un reinstatement de mi visa F1. ¿Debo hacerlo junto con el TPS o no es necesario? Bueno, es que si quieres mantener el estatus de F1 vas a tener que hacer el reinstatement, y paralelamente te recomiendo definitivamente que hagas el TPS, porque esa es la medida de mayor protección que tienes en este momento. El reinstatement tiene cierto carácter discrecional de parte de los funcionarios, y por lo tanto mi sugerencia es aplica a ambos, porque no sabemos por cuál lado puede tu caso ser más frágil. Depende de las circunstancias, obviamente. No conozco los detalles de tu caso, pero hay fragilidad sobre todo en un reinstatement cuando las circunstancias no están dadas. Así que aplica por las dos, definitivamente. Permiso, Héctor. ¿A qué te refieres cuando dices discrecional? O sea, como no a todo el mundo le van a aprobar el TPS, siempre es bueno proteger el estatus, mantener un estatus y como tener el mejor perfil posible para que te aprueben ese TPS. ¿Es eso lo que quieres decir con discrecional? No, yo me refiero a que todos los funcionarios tienen un nivel de discreción siempre y cuando actúen dentro de la normativa, obviamente, que está establecida. Lo que pasa es que me refería a la discreción que hay con respecto a el otorgamiento de ciertos reinstatements, siempre y cuando las condiciones son dudosas del mantenimiento y de las razones por las cuales la persona dejó de estar o de cumplir con su estatus F1 y por las razones por las cuales perdió el estatus F1. A eso me refería con la parte de la discreción de los funcionarios con respecto al reinstatement en ciertos casos de la F1. Porque recuerda que hay otros reinstatement que no son necesarios plantearlos ante inmigración, sino que simplemente, siempre y cuando se hagan dentro de los 60 días de la terminación de un periodo académico o de un OPT, tú mantienes tu estatus legal. Pero cuando es un reinstatement que tienes que aplicar a través de un funcionario de inmigración porque perdiste el estatus por inasistencia o por las razones que sean, entonces ahí hay un margen de discreción a efectos de que el funcionario determine si las razones son justificables y que te pueden conceder el reinstatement. Claro, Entonces, definitivamente es importante que se haga... Perdón, dime. Continúa. No, que definitivamente es importante que se hagan las dos cosas, porque el TPS va a proteger el estatus definitivamente, si la persona califica, obviamente, ante una eventual negación, y viceversa. Ante una eventual negación de un TPS, podría el reinstatement rescatarte tu estatus en los Estados Unidos. Claro, ahí también lo que pasa es que mucha gente cree que le terminaron el estatus y realmente no está terminado, o no saben que tienen el estatus terminado. Entonces es importante ver caso por caso y nosotros evaluar si efectivamente fueron terminados. Si fueron terminados, entonces
serán asesorados en todo el proceso del reinstatement para que rescaten ese estatus legal, que es lo que justamente está recomendando Héctor, y mantener ese estatus legal mientras pueden de igual forma aplicar el TPS. Ok. Tenemos más preguntas. Hay algunas preguntas que no he leído porque ya se han ido respondiendo a medida que venimos conversando. ¿Cuál de los...? Héctor, ¿qué quisieras recalcar que es importante? Hay un punto que quizás para este público es importante. Cuando ustedes entran a los Estados Unidos, y esto quizás va un poco asociado a una de las personas que estaba preguntando al principio, Basi. Cuando entras a los Estados Unidos y quieres pedir un cambio a estudiante, recuerden que aquí hay un factor muy engorroso. Yo sé que la mayoría de ustedes ya son estudiantes, pero no todos. Y los que no lo son, aquí hay un tema que es un poquito fastidioso y es el tema que se tarda inmigración, es el tiempo que se tarda inmigración en aprobarte un cambio a estudiante. Entonces, lamentablemente, al existir ese tiempo tan extendido, necesariamente ustedes tienen que hacer extensiones de turista para mantener el estatus legal desde el momento en que entraron en los Estados Unidos para lo que se llama bridge the gap, es decir, ocupar el espacio o mantener el estatus legal hasta el momento en que ellos adjudican tu caso de estudiante y lo deciden dentro de 1 año y medio. Y esas extensiones hay que hacerlas. ¿Qué pasa? Que obviamente la I-20 que se utiliza para enviar la solicitud al cambio a estudiante, para el cambio a estudiante, típicamente tiene una fecha de comienzo, que es una fecha próxima al momento en que se hace la solicitud. Y que obviamente dentro de 1 año y medio ya esa fecha quedó requete en el pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno quiere estudiar una maestría o cuando quiere uno estudiar una licenciatura o cuando uno quiere estudiar una cosa que no es un programa, por ejemplo, un programa de estudios de idiomas que están iniciando constantemente, el cambio a estudiante se hace un poquito difícil. El cambio de estatus de estudiante desde los Estados Unidos se hace un poquito difícil, porque al hacer ese cambio de estatus para una maestría, necesariamente tendríamos que tener una respuesta antes del inicio de la maestría y no vamos a tener la respuesta antes del inicio de la maestría. Y eso es un gran inconveniente, razón por la cual típicamente la recomendación es que se busque primero obtener la visa estudiante a efectos de estudiar un idioma, porque los institutos académicos que dictan cursos de inglés o de idioma inician constantemente sus periodos académicos mes a mes o bimensual o etcétera, etcétera, y están renovando el CEBIS y la I-20 a modo de proteger a la persona que no se quede sin estatus y que el momento en que decida el funcionario el caso, hayan actualizado la I-20 durante todo ese tiempo. Entonces, ojo que muchas veces la decisión de quedarse y hacer el cambio de estatus y lo que se quiere es estudiar una carrera, no van a poder hacerlo inicialmente de esa manera. Van a tener que hacer primero un cambio a estudiante para inglés y luego hacer la transición a un instituto, a una universidad o a una carga académica de mayor nivel. ¿No es así? ¿Me equivoco en algo con eso, Ana Cecilia? No. Sí es así. Ana Karina quiere acotar algo. Okay. Sí, no, queríamos decir que la mayoría de nuestros estudiantes cuando nos contactan y desean aplicar el cambio de estatus, el objetivo, como bien lo sabes, el objetivo final es comprar tiempo de legalidad dentro del país, permanecer legal y no faltar a su estatus, bien sea de turista a través de una extensión y luego con un cambio de estatus. Entonces, muchas veces explicamos que mientras están amparados por un cambio de estatus, están esperando, están en una especie de limbo migratorio, pero tienen un estatus, o sea, tienen un caso abierto ante inmigración. En el momento que les aprueban el cambio de estatus, ellos deben comenzar a estudiar. Pero a nuestro público, por lo general, le interesa esas tardanzas que hay en inmigración. Ok, claro, pero hay gente que quiere estudiar una carrera. El cambio de estatus desde los Estados Unidos para estudiar una carrera ahorita en agosto, el próximo, lo más probable es que no se pueda hacer. Sí. Hay casos, de hecho muchos que hemos trabajado contigo, casos que sí lo podemos hacer con algunas universidades específicas. Pero por eso es importante ver
tratar a cada uno de los estudiantes personalizadamente. Ok. ¿Ok? Porque si eso es lo importante, entonces vemos con qué universidad podemos aplicar, porque las fechas son importantes, cuáles son las fechas de inicio. Sí, En algunos casos es como tú dices, bueno, mira, hay que poner un programa de inglés, pero es que ya yo, pero es que si es cambio de estatus, entonces vamos. Pero hay casos específicos en el que sí podemos comenzar un máster o un pregrado, dependiendo de la universidad a la que estemos aplicando. sí, lo importante también con el cambio de estatus es que sepan que vamos a trabajarlo de la mano del DSO de la universidad para mantener en todo momento el Service Record y la I-20 Es actualizada. importantísimo, eso es lo más Que importante. al 100%, que al momento que el oficial de inmigración revisa su caso del cambio de estatus, esa I-20 esté vigente y que si él dijo inicialmente que iba a empezar a estudiar en enero y el oficial de inmigración está revisando el caso en junio, esa I-20 ya ha sido actualizada previamente por el DSO de la universidad. Claro, y para eso está GR Academy, para guiar, para mantenernos con el estudiante. Nuestros estudiantes, nosotros nos casamos con ellos de principio a fin, de hecho nunca termina. Siempre vamos a estar pendientes que todo salga bien y sobre todo la parte legal, que es lo más importante. Y de hecho, bueno, justamente por eso estamos aquí reunidos contigo hoy. Buenísimo. Mira, Héctor, hay muchas otras preguntas. Vamos respondiendo, hay muchas que ya se han respondido con la conversación que ya hemos tenido. Yo creo que la mayoría de las preguntas vienen relacionadas con el tema de, o sea, ¿debo mantener mi estatus de estudiante? ¿Puedo trabajar mientras estoy estudiando? A lo mejor hacer un resumen de lo que hemos hablado y dejarles saber cuál sería tu recomendación. Sí, bueno, fíjense, mi recomendación es la siguiente. Primero, definir cuál es el objetivo que perseguimos acá en los Estados Unidos. Si nuestro objetivo es permanecer legal en los Estados Unidos durante la mayor cantidad de tiempo posible, es bueno obviamente mantener ambas figuras, porque en la medida en que mantenemos ambas figuras, nos protegemos de cualquier eventualidad. Entre las eventualidades que se pueden presentar sería la no renovación del TPS, cosa que yo dificulto. El interés de pronto de poder acceder a un permiso de trabajo que tenga una mayor duración, en el caso del STEM OPT, que son 2 años en lugar de 18 meses, aunque los tiempos son bastante parecidos. Eso obviamente va a depender de cada caso. Pero si el objetivo es obtener una residencia eventualmente, es importante que se haga el trazado completo de la estrategia, porque cada caso tiene unas particularidades. Yo voy leyendo y leo entre líneas algunas de las cosas que me escriben y yo me doy cuenta que hay muchas particularidades en cada uno de los casos. Y lamentablemente no tenemos el tiempo ni nos podemos multiplicar para ir respondiendo puntualmente, analizar cada caso y darle un enfoque particular a cada uno. Lo que sí les puedo transmitir es que la medida del TPS deben utilizarla como un complemento del estatus, un complemento súper valioso porque los protege dentro de los Estados Unidos, porque les da la posibilidad de trabajar siempre y cuando no se choque con el periodo académico o con la carga académica y el horario académico. Y en ese sentido es importante, obviamente, que cuando tengan alguna inquietud la planteen antes de actuar, para que no vaya a ocurrir una contradicción entre una cosa y la otra. De todas maneras, como les digo, en la medida en que ustedes hagan un TPS y hayan tenido un estatus previo al momento en que solicitaron el TPS, ustedes van a poder mantener la continuidad y poder cumplir una ruta que los lleve a la residencia. La residencia, básicamente lo que va a evaluar es que en ningún momento se haya quedado la persona sin estatus legal. De modo que si se logra demostrar que antes del otorgamiento del TPS, la persona estuvo en estatus legal, bien sea F1, B2, etcétera, etcétera, no van a tener ningún problema para hacer el ajuste de estatus eventualmente. Ok, bueno, como dice Héctor, hay muchísimas preguntas aquí. Lo recomendable es ir trabajando caso por caso. Para eso, bueno, les recomendamos contactar a Héctor. Él va a estar ayudando específicamente el caso de cada uno.
es importante, muchos preguntan, bueno, pero ¿debo hacerlo con un abogado? Mira, No necesariamente, déjame no responder. necesariamente, y perdona que te interrumpa por un segundito, no necesariamente, pero estamos hablando de tu legalidad. Ahora bien, tú decides. No, fíjate una cosa. Tú sabes que a mí a veces la gente me llama y me dice, quiero hacerme ciudadano, me haces la ciudadanía, y yo, no, hazla tú mismo, es muy fácil, no te pongas a gastar dinero, no me pagues dinero a mí si tú te puedes hacer ciudadano tú mismo, llenas tu N400, es una planilla muy sencilla, etcétera, etcétera. La I-821 no es una planilla complicada, y yo creo que cada quien tiene unas virtudes, otras no. A mí hay cosas que tú me pones a hacer que o sea, yo no puedo hacer mi declaración de impuestos yo mismo, no la puedo. A pesar de que legalmente la puedo hacer, no puedo, porque yo veo que hay una complejidad y me representa inseguridad muchas de las cosas que me hacen. Si ustedes se sienten absolutamente seguros de las respuestas que están dando y no hay lugar a ambigüedad en el proceso y se sienten cómodos haciéndolo, háganlo. No está mal. Asegúrense de leer muy bien todos los instructivos, etcétera, etcétera. Ahora, si hay algún tipo de variante o de aspectos de ambigüedad de los que les he planteado en este momento, entonces en ese momento sí, no se metan en ese tema ustedes solos, porque a lo mejor ya están un poquito por encima de sus capacidades, hay precedentes y hay leyes que se invocan y hay argumentos que se dan que ayudarían a su caso y contribuirían mucho más a que el caso tenga éxito para ustedes. Okay. Bueno, sé que muchas preguntas quedaron pendientes, de todas maneras pueden enviarnos un correo a nosotros o contacten directamente a Héctor, que con muchísimo gusto su equipo puede asesorarlos. Esperamos que, bueno, que hayan podido aclarar muchísimas dudas. Comuníquense directamente con la oficina del abogado Héctor. Su correo es immigration@ackermanfirm. Lo vamos a poner ahora en la pantalla. Todos los participantes de este webinar que contacten a la firma, bueno, esto lo logramos, gracias Héctor, que todos los participantes de este webinar que contacten a la firma van a recibir un descuento de $200 sobre los honorarios en cualquier proceso migratorio que contraten. Entonces, bueno, porque conocemos la situación que estamos ahorita pasando algunos de los venezolanos y por lo tanto, no olviden comentarle que participaron en el webinar para que reciban esos dólares de descuento. Aquí en la pantalla pueden ver el correo del doctor Paradisi. También queremos mencionar que sabemos lo importante que es poder hablar cuando se vive en Estados Unidos, y es por ello que para fomentar el aprendizaje de este idioma estamos obsequiando a cada participante un mes de clases de inglés gratis a través de nuestra plataforma de inteligencia artificial online. Entonces solamente tienen que seguirnos en Instagram, @gracademic, sigan en Instagram @gracademic y escriban un mensaje privado, link de inglés, para todas aquellas personas que quieran recibir ese link de un mes de clases gratis con esta plataforma de inteligencia artificial. Agradecemos muchísimo el tiempo de todos los participantes y sobre todo el tiempo de Héctor. Muchísimas gracias. Gracias por compartir No, todos tus ustedes por la conocimientos. organización y por el tiempo y por la plataforma y para, bueno, tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Ok, bueno, estamos poniendo aquí en la pantalla ahorita un poll para todas aquellas personas que puedan, una encuesta para todas aquellas personas que puedan tener unos minutitos en responderla, se los agradeceríamos. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Héctor, si quieres decir algo adicional para cerrar. No, muchas gracias a ustedes, en verdad, yo me he apoyado muchísimo en ustedes para la transición en muchos casos de personas que vienen acá a los Estados Unidos y quieren buscar el apoyo en cómo entrarle al tema del cambio de estudiante que tiene sus particularidades. A mí me sirven incluso de fuente de consulta en muchos casos porque el tema de estudiantil tiene muchas variantes y muchas particularistas que hacen de esa, digamos, área una especialidad y
y bueno, la verdad es que me han ayudado muchísimo en casos en los que de otra manera no se hubiese podido lograr y mantener las personas en estatus. Así que yo las recomiendo ampliamente y ustedes saben que siempre lo hago porque no porque tenga ningún interés, sino porque sé que resuelven muchísimo y la gente queda muy conforme con el apoyo que ustedes les dan. Así que Gracias. valga la cuña para ustedes porque realmente se la merecen y realmente les agradezco un montón porque sé que esto lo hicieron con el objeto de informar y de ayudar y de que llegara a la mayor cantidad de gente posible. Ojalá y la información que les haya dado no haya sido repetitiva con respecto a la que siempre están escuchando. El objetivo es tratar de esclarecer y de que utilicen el TPS como herramienta y no como objetivo final. Así que de pronto, bueno, les tomo la palabra para que de pronto hagamos ese evento posteriormente para explicarle un poquito más en términos generales toda la planificación inmigratoria en el contexto en el que esté cada Claro que sí, cada uno. claro que sí, me parece chévere y bueno, nosotros también muy agradecidos contigo, nos encanta trabajar de la mano contigo y muchísimas gracias por contar con nosotros. Estamos, bueno, inmensamente agradecidas y nos encanta poder ayudar a tus estudiantes en la parte educativa. Para eso estamos y para eso, bueno, por eso tenemos 20 años de experiencia y nos encanta poder transmitir todos estos conocimientos y poder ayudar y mantener un servicio personalizado a los estudiantes que lo necesitan. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes, gracias a todos los que respondieron la encuesta y bueno, infinitas gracias a Héctor y a todo tu equipo, Eliana, y a todos los que trabajan contigo. No, un placer, cuídense mucho. Gracias a todos por asistir, estamos en contacto y a la orden por este lado. Permiso, quisiera decir que este webinar está siendo grabado, lo vamos a enviar a cada uno de los participantes. La idea es que contacten a Héctor de Ackerman Law Firm y cualquier duda particular que tengan sobre el estatus estudiantil, bueno, que nos contacten a nosotros directamente. La idea es que en conjunto trabajemos su caso y podamos ayudarlos y que queden conformes con el proceso. Como le dijo Héctor, la idea sería que el TPS fuera el camino y no la finalidad. ¿Ok? Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Bye. Chao.